Hay casas que parecen guardar silencio, pero que en realidad están llenas de preguntas. Casas donde el tiempo se detiene, donde cada pared parece observar, donde incluso el aire se vuelve pesado. En el sur de Chile, en una ciudad conocida por su calma, por sus paisajes serenos y su ritmo pausado, una casa se transformó en un enigma, no por lo que se veía desde fuera, sino por lo que ocurrió en su interior. Esta es la historia de Viviana Heger, una mujer común, una vida aparentemente tranquila, y un caso que durante años desafió a la justicia, a la lógica y a nuestra comprensión de la naturaleza humana. Puerto Varas, en 2010, era sinónimo de postal, calles limpias, jardines cuidados, una comunidad donde la mayoría se conoce por el nombre. En ese escenario, la idea de un crimen parecía lejana, casi imposible. Por eso, cuando Viviana Heger desapareció, el impacto fue inmediato y profundo. No solo se buscaba a una persona, se buscaba una explicación, porque cuando el horror irrumpe en lugares donde creemos que estamos a salvo, la pregunta no es solo quién, sino cómo y por qué. Viviana Heger tenía 44 años. Era ingeniera comercial, madre de 2 hijas, esposa, vecina, parte de una rutina que muchos reconocerían como estable. Vivía con su familia en una casa amplia, ubicada en un barrio residencial de Puerto Varas. Desde fuera, nada parecía fuera de lugar. La vida de Viviana estaba marcada por responsabilidades, por el cuidado de su hogar y por una vida familiar que, al menos en apariencia, no mostraba fisuras evidentes. Quienes la conocieron hablaban de una mujer organizada, dedicada, con un carácter firme pero cercano. No era alguien que soliera desaparecer sin avisar. Su rutina era predecible, estructurada. Por eso, cuando el 29 de junio de 2010 dejó a una de sus hijas en el colegio y no volvió a ser vista, las alarmas comenzaron a sonar rápidamente. Al principio, se pensó en un problema puntual, un retraso, algún imprevisto. Pero las horas pasaron y Viviana no regresó a casa. La denuncia por presunta desgracia se realizó ese mismo día. La policía comenzó las diligencias iniciales, revisando hospitales, consultando a familiares y amigos, recorriendo los lugares que Viviana frecuentaba. No había señales de violencia evidentes. No había testigos que hubieran visto algo extraño. Su automóvil estaba estacionado en la casa. Sus pertenencias personales estaban ahí. Todo indicaba que Viviana había entrado a su hogar y nunca había salido. Desde ese momento, la casa se convirtió en el centro del misterio, un espacio cotidiano que pasó a ser observado con desconfianza. Cada habitación, cada pasillo, cada rincón comenzó a ser revisado. Sin embargo, los primeros registros no arrojaron resultados concluyentes. Viviana no estaba, y esa ausencia en un espacio cerrado era desconcertante. Los días se transformaron en semanas. La angustia de la familia crecía, y con ella la presión mediática. El caso comenzó a ocupar titulares nacionales. ¿Cómo podía desaparecer una mujer dentro de su propia casa sin dejar rastro? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas apuntaban a un secuestro, otras a una fuga voluntaria, aunque esta última hipótesis parecía poco probable para quienes conocían a Viviana. En paralelo, la figura del esposo, Jaime Anguita, comenzó a ser observada con mayor atención, no porque existieran pruebas concretas en su contra en ese momento, sino porque en muchos casos de desapariciones dentro del hogar, la investigación suele comenzar por el círculo más cercano. Anguita colaboró con la investigación, dio entrevistas, habló de su preocupación y de su desconcierto. Sin embargo, la sombra de la sospecha empezó a instalarse lentamente. Pasaron 42 días, 42 días de búsqueda, de incertidumbre, de hipótesis sin respuesta, hasta que el 10 de agosto de 2010 la verdad emergió de la manera más inesperada. El cuerpo de Viviana Heger fue encontrado dentro de su propia casa. Estaba en una habitación que había sido revisada anteriormente. El hallazgo fue devastador. No solo confirmaba el peor desenlace, sino que planteaba una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo pudo estar ahí todo ese tiempo sin ser encontrada? El impacto emocional fue enorme, para la familia, para la comunidad, para el país.
La casa, que había sido símbolo de seguridad, se transformó en el epicentro del horror. La investigación tomó un nuevo rumbo. Ahora ya no se trataba de una desaparición, sino de un homicidio. La escena fue analizada con extremo cuidado. Cada detalle adquirió un peso significativo. La forma en que el cuerpo fue encontrado, el estado del lugar, los accesos a la vivienda, todo comenzó a ser examinado bajo una lupa mucho más rigurosa. Las primeras conclusiones apuntaron a una muerte por asfixia. No hubo señales claras de un ataque violento desmedido, ni de un enfrentamiento prolongado. Esto llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que Viviana conociera a su agresor o que, al menos, no hubiera percibido un peligro inmediato. Nuevamente, las miradas se dirigieron hacia el entorno cercano. Jaime Anguita fue formalizado y llevado a juicio años más tarde. El proceso judicial fue largo, complejo y profundamente mediático. La acusación se basaba principalmente en indicios, en interpretaciones de conductas, en inconsistencias percibidas. Sin embargo, no existían pruebas directas que lo vincularan de manera irrefutable con el crimen. En 2017, Anguita fue absuelto. La decisión generó controversia, indignación en algunos sectores y alivio en otros. Pero sobre todo, dejó una sensación de vacío, porque la pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién mató a Viviana Heger? La historia dio un giro inesperado cuando un hombre llamado José Pérez Mancilla, quien había realizado trabajos esporádicos en la casa, confesó ser el autor del crimen. Su relato describía un intento de robo que terminó de manera fatal. La confesión fue analizada, contrastada con las pruebas disponibles y finalmente considerada verosímil por la justicia. Pérez Mancilla fue condenado por el homicidio de Viviana Heger. Esta resolución cerró el caso desde el punto de vista judicial, pero no necesariamente desde el humano, porque el enigma de la casa de Puerto Varas va más allá de un nombre y una condena. Nos enfrenta a la fragilidad de nuestras certezas, a la idea de que el peligro no siempre se presenta de forma evidente, ni llega desde lugares lejanos. A veces se esconde en lo cotidiano, en lo aparentemente inofensivo. Desde una perspectiva psicológica, este caso invita a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, la confianza. Viviana vivía en un entorno que percibía como seguro, una ciudad tranquila, una casa familiar, personas conocidas. Esa sensación de seguridad pudo haber reducido sus mecanismos de alerta, algo completamente humano. Nuestro cerebro está diseñado para economizar energía, para no vivir en un estado constante de amenaza. Cuando el entorno refuerza la idea de tranquilidad, bajamos la guardia. Por otro lado, el comportamiento del agresor revela patrones comunes en delitos oportunistas. No se trató de un plan elaborado durante meses, sino de una situación que, según la versión aceptada judicialmente, escaló de manera abrupta. En psicología criminal, este tipo de casos se asocian a individuos con escasa capacidad de manejo de la frustración, que ante un obstáculo o una amenaza percibida, reaccionan de forma desproporcionada. No necesariamente hay una motivación personal hacia la víctima, sino una combinación de impulsividad, miedo y una pobre regulación emocional. El prolongado tiempo en que el cuerpo permaneció sin ser encontrado también tiene un impacto psicológico colectivo. Genera desconfianza en las instituciones, cuestionamientos sobre los procedimientos y una sensación de vulnerabilidad compartida. Cuando un error o una omisión parece tan evidente en retrospectiva, la sociedad necesita encontrar responsables, aunque no siempre sea sencillo identificarlos. Para la familia de Viviana, el proceso fue doblemente doloroso. Primero, la desaparición. Luego, la confirmación de la muerte. Más tarde, años de juicios, de exposición mediática, de opiniones ajenas. El duelo, en estos casos, no es lineal. Se ve interrumpido constantemente por nuevas informaciones, por fallos judiciales, por declaraciones públicas. Sanar se vuelve un desafío enorme. El enigma de la casa de Puerto Varas también nos habla de cómo construimos narrativas para entender el mal. Necesitamos explicaciones claras, culpables definidos, finales cerrados. Pero la realidad rara vez ofrece eso. A veces, la verdad llega tarde, de manera incompleta, dejando zonas grises que debemos aprender a tolerar. Este caso nos recuerda que el crimen no siempre responde a estereotipos. No siempre hay monstruos evidentes,
ni señales claras. Muchas veces los hechos se desarrollan en silencio, sin testigos, en espacios que creemos conocer. Y es ahí donde la psicología criminal encuentra uno de sus mayores desafíos: comprender conductas humanas que surgen en contextos cotidianos, protagonizadas por personas que, hasta ese momento, parecían invisibles. Al mirar hacia atrás, más de una década después, Puerto Varas sigue siendo una ciudad hermosa. La casa sigue en pie. La vida continúa. Pero la historia de Viviana Heger permanece como una herida en la memoria colectiva. No como un relato de horror, sino como una advertencia silenciosa. La seguridad absoluta no existe. La confianza es necesaria para vivir, pero también nos hace vulnerables. Reflexionar sobre este caso no es recrearse en el dolor, sino intentar comprender. Comprender cómo una cadena de decisiones, de omisiones y de circunstancias puede desembocar en una tragedia. Comprender que detrás de cada titular hay seres humanos reales, con historias complejas, con emociones contradictorias. La naturaleza humana es capaz de lo mejor y de lo peor, de crear hogares, rutinas, afectos, y también de destruirlos en un instante. El enigma de la casa de Puerto Varas nos enfrenta a esa dualidad, nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. El mal no siempre grita, a veces susurra. Y reconocerlo, comprenderlo, es el primer paso para no repetirlo. Hoy, al contar esta historia, no buscamos respuestas definitivas, porque quizás no las hay. Buscamos memoria, reflexión y humanidad. Porque mientras recordemos a Viviana Heger como algo más que un caso, como una persona, su historia seguirá teniendo sentido. Y tal vez, en ese acto de recordar, encontremos una forma de resistencia frente al olvido y la indiferencia.